Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que queda todavía gente que quiera escuchar este tema que yo creo que es súper relevante, que dentro de las poblaciones claves son probablemente una de las poblaciones más discriminadas, no solamente a nivel social, sino que también a nivel sanitario. Por lo tanto, es importante conocer. Esto es un poco lo que hay en la literatura, que es muy poco. O sea, si ya es poca la información, en general está muy focalizado a otras poblaciones claves, pero en población clave de la población transgénero es muy poco visibilizada también en las cosas de investigación clínica. Es cosa de ver en los trabajos que tenemos, pivote de muchos de los laboratorios que también tienen muy poca población transgénero incorporada. Mis conflictos de interés. Bueno, sabemos que la prevalencia de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual son bastante prevalentes en la población transgénero. Eso la literatura lo ha mostrado y por eso la Organización Mundial de la Salud y para la UNAIDS es súper relevante trabajar con esta población. La población transgénera son vulnerables principalmente a la estigmatización, pero también son bastante vulnerables a la marginalización económica, lo cual ambos, y eso está demostrado en general para cualquier tipo de población, son bastante negativos para cualquier objetivo sanitario, incluido el VIH. O sea, no estamos solamente focalizados que es un problema, es un tema en salud pública, no solamente para el VIH, sino que para muchos tipos de patologías. La discriminación impacta los determinantes psicosociales y económicos de salud, directamente influyendo en las conductas sexuales de riesgo. Y y altos rangos de infección por VIH en la población transgénero, principalmente en las femeninas o trans mujeres, con subatención en salud y con una subrepresentación en las investigaciones que tenemos en VIH. ¿Qué hay de VIH en la población transgénero como tal? Los datos de prevalencia de VIH en la población transgénero deben ser interpretados dentro de un contexto de generalizada estigmatización y discriminación. En general, son extrapolaciones, no todos los países consultan por la población transgénero como tal en sus estadísticas, por lo tanto, se va estimando según lo que va mostrando otra literatura. La confluencia de varios factores que a nivel individual, biológico, social y estructural genera varias inequidades sociales. En general, la población transgénero tiene alto desempleo, hay más pobreza, hay pérdida de la vivienda, un porcentaje importante, la familia los excluye y los sacan de la casa. Ustedes lo deben ver, no tienen don quién quedarse y al final se juntan entre amigos, entre la misma comunidad para apoyarse. Y esto impacta en todos los objetivos sanitarios y perpetúan mucho la transmisión en VIH. Los datos son bastante poco rigurosos y lo que mejor tenemos son datos de Estados Unidos, donde se ha visto que tampoco son datos tan exactos, que por lo menos la población transgénero en Estados Unidos tiene 3 veces más diagnósticos nuevos de VIH que la población general. Que la cero prevalencia de VIH en la población transgénero es de 22% estimada. Está desde aproximadamente un 11 y tanto hasta un 30 y tanto por ciento, principalmente diferencias de estado. Y son 34 veces más que la prevalencia de la población general. Y el autorreporte de VIH como tal en estudios, en encuestas, en distintas instancias para la población transgénero femenino es de 2 hasta un 26%. Y el autorreporte para la población transgénero masculina es de 0,4 a 9%. ¿Qué hay de sexualidad y riesgo de VIH en la población transgénero? Es importante la determinación del riesgo, siempre averiguar el tipo de relación sexual que realizan, independiente de la identidad de género que manifiesten. La mayoría de la población trans femenina tiene sexo anal receptivo y no hay uso de condón en forma frecuente, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Además, hay uso de hormonas feminizantes que puede disminuir las erecciones, por eso prefieren más el sexo anal, pero también existe un poco la reafirmación de la identidad de género femenino. Y esto es porque hay muy poco acceso también a las cirugías, principalmente a la vaginoplastia.
La población transgénero masculina en sí tiene un mayor rango de prácticas sexuales que la femenina, porque está dentro de su preferencia tener relaciones sexuales con hombres cis, como también con población transgénero femenina que tienen pene. Y eso genera una menor percepción de riesgo y además la testosterona que están usando como terapia hormonal aumenta el líbido y además genera una atrofia de la mucosa vaginal, lo que aumenta mucho más también el riesgo de transmisión de enfermedades sexual, de transmisión sexual como de VIH. ¿Cuáles son los determinantes en VIH en sí? La población transgénero, independiente de su seroestatus, tiene factores que hablamos, individuales, interpersonales, sociales y estructurales, que contribuyen a adquirir VIH, y algunos son incluso independientes de su género. Factores de riesgo individuales o interpersonales son el tener sexo anal receptivo o insertivo sin preservativo, que está entre el 25 a 70% en la mayoría de los estudios, tienen más parejas sexuales, hay más trabajo sexual, pero también hay más intercambio sexual. ¿Por qué? Porque con esta marginalización económica va a poder lograr en algunos países sobrevivir, hacen más intercambio sexual, que no tiene lo mismo que es tener trabajo sexual. El uso de drogas, el uso de hormonas inyectables, el uso de siliconas inyectables también aumenta el riesgo de transmisión. Está estudiado que la población transgénero tiene más dependencia, alcoholismo, depresión y ansiedad, por lo tanto es importante el manejo psicosocial de ellos. Y lo otro es que hay mucho más agresión sexual, un 64% como máximo, hay más abuso físico y hay más abandono familiar. Por ejemplo, este trabajo que el que más reciente que encontré, que es un metaanálisis que da en 2019, muestra distintos porcentajes de población transgénero en Estados Unidos y quiero destacar principalmente con flechitas. Lo de arriba es como la infección por por VIH mucho más prevalente en las mujeres transgénero que los hombres transgénero, pero además cómo tiene mucho más sexo no protegido la mujer transgénero que el hombre transgénero y más trabajo sexual o intercambio sexual la mujer transgénero que el hombre transgénero. Por lo tanto, son determinantes que uno tiene que tener claro. Del resto son altos en relación a lo que ocurre en la población general o en otras poblaciones clave. Hay factores sociales y estructurales que generan un estrés social. Hay más desempleo, 66% en transfemenina, 4% en transmasculina. Hay más estigma y discriminación, hasta un 63% en general. Y hay más falta de vivienda o de lugar de acogida, 20% en general, 50% más en las transfemeninas. Existe transfobia, existe discriminación en el empleo y existe falta de procedimientos de reasignación de género, es lo que estamos viendo. No hay en todos los hospitales lugares para la atención, no en todos los hospitales se entregan las terapias hormonales, menos la falta de tratamientos quirúrgicos. Por lo tanto, esto va a generar un mayor comercio o intercambio sexual y la renuncia al uso de condón con parejas un poco por la reafirmación de su género. Otras condiciones de salud pública también afectan más a la población transgénero, hay más abuso físico y verbal, hay mayores tasas de homicidio, hay problemas de salud mental como depresión y tendencia suicida y hay más abuso de droga y alcohol. Todos estos determinantes sumado a la marginalización económica resultan en un escaso ingreso a las atenciones de salud preventiva y tratamiento. No solamente el VIH, relevante para nosotros que estamos en esto, pero para todas las otras patologías que pueden haber. ¿Qué hay en relación a la prevención de salud y VIH? En general no hay mucho en prevención de salud y VIH, pero en general se basa en los mismos determinantes de intervención de salud pública que existen para la población trans en otras enfermedades y que son en general 5 intervenciones socioeconómicas. Deben haber políticas públicas de apoyo y en general subsidio a vivienda, subsidio a trabajo, estimular que los empleadores puedan contratar leyes antidiscriminatorias,
cambio en el contexto para fomentar las decisiones saludables, educación en la comunidad para evitar el estigma y la discriminación. Y la educación de la comunidad no es solamente educar en el colegio, no es solamente educar en el trabajo, educar en los centros sanitarios, donde muchas tienen miedo de la estigmatización porque ya han vivido estigmatización y discriminación. Por lo tanto, se debe educar a la población y principalmente a la personal de salud para la atención. Intervenciones protectoras duraderas como las inmunizaciones, el testeo en VIH, la facilitación de preservativos, intervenciones clínicas como la terapia antirretroviral, la terapia hormonal, el PrEP, el PEP y las intervenciones educacionales y de consejería como lo que mostraron que realizan en el centro. ¿Qué hay en relación al testeo de VIH en esta población? El testeo de VIH es importante para acceder al tratamiento, así también logramos la indetectibilidad, sabemos que el indetectable no transmite y además permite acceder al PrEP y al PEP. En Estados Unidos, 1 de cada 5 personas transgéneras viven con VIH sin conocer su estatus. Y casi el 50% allá de las personas transgénero femeninas viven con VIH sin saber su diagnóstico. O sea, necesitamos mejorar el testeo en esta población. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mejorar el testeo en los jóvenes, porque a los jóvenes los pillamos en el metro, los jóvenes van a los centros cuando se hacen campañas de realizar testeo y y se lo hacen porque están saliendo de la universidad y todo. La población trans trata de ocultarse porque se siente discriminada, por lo tanto cuesta llegar a ellos y tenemos que tratar de ver las políticas de mejorar el testeo. La población trans tiene menos acceso a los centros de salud, por lo tanto el menos testeo que la población general. Es importante quizás apoyarse en los centros donde se está haciendo terapia de reemplazo hormonal, o sea, terapias hormonales, porque ahí cuando van a los controles aprovechar de hacer testeo, aprovechar de hacer catch-up en momentos en que uno ve que puede tener, no haya pérdida de realización de esto. Y sí hay estudios que muestran que las poblaciones trans en general prefieren mucho más los testeos rápidos. ¿Por qué? Porque en la misma consulta le aprovechan a hacer un test rápido. El autotest que hay ahora permite sentirse menos discriminado que ir, que uno le dé la orden, que vaya al lugar donde le tomen la muestra, donde la persona se puede equivocar y no lo llame con su nombre social. Por lo tanto, todos esos momentos que podemos evitar que exista discriminación o que se sienta discriminada, lo podemos evitar a través de estos test rápidos o autotest. ¿Qué hay en relación al PrEP? Se debe ofrecer PrEP a toda persona transgénero, en especial a las personas transgénero femeninas. Los datos de PrEP en personas transgénero son súper malos. En general, el único que tenemos es el IPREX, que era solamente un 14% de la población era transgénero, donde no mostró eficacia. Hubo 11 infecciones de personas transgénero versus 10 en el placebo. Pero cuando se hizo el análisis de droga, lo que describían que siempre tomaban PrEP versus con los que tomaban menos que siempre, en comparación con hombres que tenían sexo con hombres, tenían mucho menores niveles de terapia, por lo tanto, la adherencia era mucho más baja. Los estudios posteriores, post-marketing, han mostrado que no hay diferencia en ese sentido en las infecciones de la población trans. Y tenemos el último estudio de cabotegravir, el HPTN 083, donde también mostró que cabotegravir era superior en esta población. Por lo tanto, es importante entregar PrEP. Y una cosa que uno siempre cree, bueno, porque en realidad no se lo van a tomar todo. En Nueva York mostró que una de las poblaciones que mejor adherencia tenían a los programas de PrEP era la población transgénero. Y cuando uno mira qué pasó con el programa PrEP nuestro, hubo un porcentaje de gente que se fue. Pero si uno mira proporcionalmente, la población trans en nuestro programa de PrEP fue de las que más se mantuvo durante todo el periodo. Por lo tanto, no hay que estigmatizar pensando, no, que si no van a venir, si ya los estudios han mostrado que tienen poca adherencia, ¿para qué lo vamos a dar? ¿Qué pasa con el PrEP y la terapia hormonal? Esto es un punto súper, súper importante, porque la terapia hormonal es algo que es muy relevante para ellas y ellos. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener claro, que la terapia hormonal es prioritaria para las personas trans. El uso de hormonas feminizantes como los estrógenos y medicamentos antiandrogénicos espirolactona son la base, por lo menos, para transfemeninos. Que no hay estudios muy claros en relación a la interacción con tenofovir y entrecitadina, que 2 estudios demostraron que podían haber una disminución en los niveles de estrógeno, pero en realidad cuando uno mira
las dosis que usaban de estrógeno eran menos que las que en generalmente se usan como terapia hormonal. Y el IPREX mostró menos niveles de tenofovir en los que estaba en la población trans que estaba con terapia hormonal. Pero en realidad este es un dato súper sesgado si ya sabemos que no se estaban tomando los medicamentos. Por lo tanto, no se pueden eso extrapolar. ¿Qué hay en relación al cuidado para personas transgénero que viven con VIH? Bueno, volvemos, el estigma, la discriminación y la pobreza disminuyen el acceso a salud y a los controles de VIH. Da miedo y vergüenza, está asociado al diagnóstico, junto con las repercusiones sociales o legales que pueden haber, y el miedo a interacciones de la terapia antirretroviral con la terapia hormonal puede afectar los controles de salud. Hay menos predisposición a realizarse el testeo por experiencias pasadas negativas, y ahí estaba lo de incorporar el autotest o los test rápidos, y la adherencia a dar es menor que en la población cis. Eso sí, hay varios estudios, 46% de adherencia en población transgénero versus 74% que la población cis, y es menor aún en la población transgénero femenina, más por el componente social y el miedo a la interacción de la terapia hormonal. Aquí vemos qué pasa con la terapia hormonal. Sabemos que se usa la testosterona para el transmasculino y los estrógenos y las ayudantes, principalmente la espironolactona, la que más se usa a nivel del sistema público. Y en relación a las interacciones, sabemos que el efavirenz podía provocar alteraciones, los inhibidores de proteasa, principalmente por el ritonavir y el cobicistat, y un poco con algunos inhibidores de la transcriptasa con inhibidores de la integrasa, pueden haber alteraciones, pero en general lo que está descrito es bastante poco, pero son muy no son tan relevantes clínicamente. El efavirenz puede disminuir la testosterona y el estradiol, el latazanavir y el darunavir aumentan la testosterona, la latazanavir aumenta el estradiol y uno disminuye el estradiol, y el evitegravir con cobicistat, un aumento de la testosterona y también del estradiol. Pero esas relevancias clínicas son bastante pocas, por lo tanto es bastante segura la terapia antirretroviral con la terapia hormonal, y eso se lo debemos decir a las pacientes y pacientes y a los pacientes, que estén tranquilos con la terapia antirretroviral y la terapia hormonal. Otra consideración a usar con la TAR, acuérdense, la ganancia de peso, inhibidores de la integrasa y el TAF hacen un aumento de peso, y la terapia hormonal también genera cambios en la distribución del peso y cambios en la masa muscular. Las hormonas femeninas disminuyen la masa muscular y puede haber una redistribución de las grasas y una ganancia de peso, y la terapia de testosterona aumenta la masa muscular con cambios variables en el peso. Lo otro es el efecto cardiovascular, con VIH, la misma inflamación crónica que produce el VIH, abacavir, inhibidores de proteasa, aumentan el riesgo cardiovascular, y las terapias con estrógenos también, y la salud ósea, que muchas veces se nos olvida, el uso del tenofovir, y con la terapia hormonal también puede haber disminución del metabolismo óseo. Obstáculos para el cuidado en la salud, hay dificultad para acceso al cuidado, hay retraso o evitar el ingreso al programa por miedo de la discriminación y la estigmatización, la inestabilidad de la vivienda y los traumas físicos y emocionales que están asociados a fallas virológicas y a dificultad de transporte por problemas financieros, y la priorización de otros problemas de salud, principalmente priorizan la terapia hormonal o priorizan la salud mental. Y hay una falta también de integración de los servicios sanitarios. En general, no hay mucha comunicación a veces con endocrinólogos que den pacientes de VIH, o con equipo. Ustedes trabajan en un equipo, tú perteneces también al poli de VIH, pero en otros lugares no. Por lo tanto, uno va a la interconsulta y después uno lo ve 6 meses, un año después, y todavía no tiene hora tampoco para la interconsulta. Entonces, esa interacción es bastante débil a nivel del sistema público. Por lo tanto, en resumen, la población transgénero es una población clave en la prevención de VIH. Los componentes psicosociales afectan en distintos ámbitos e influyen en un mayor riesgo para adquirir el VIH, y hay pocos estudios clínicos que en relación a esta población.
La terapia hormonal es clave para esta población, por lo cual se debe trabajar interdisciplinariamente para lograr una mejor prevención, aumentando el testeo, el uso de PrEP, el uso de PEP y mejorar la permanencia en los programas, ingresar a terapia antirretroviral y adherencia. Y como un resumen, un poco esto, que es una modificación de algo que hizo la Organización Mundial de la Salud de varios años atrás, pero uno tiene que tener, esto resumen un poco cómo debemos hacer el manejo en relación a VIH para la prevención, diagnóstico, tratamiento y la atención de personas transgénero. Si la persona transgénero vive con VIH en prevención, actividades de divulgación, distribución de preservativos, de lubricantes, centros de acogida, movilización comunitaria, las consejerías y orientación en sexualidad y el diagnóstico de ETS. En realización al test de VIH, ofrecer el testeo a sus parejas. En terapia, dar terapia antirretroviral. En servicios clínicos, las inmunizaciones, hepatitis B, C, VIH, monkeypox, pruebas de hepatitis B y C y tratamiento cuando hay hepatitis B o C crónica, estudio y terapia para TBC, TBC latente, evaluación por endocrino, evaluación por cirugía, evaluaciones nutricionales y en relación a servicios de apoyo, servicios psicosociales y de salud mental y servicios jurídicos. Y si la persona es una persona trans que es seronegativo, lo mismo, dar divulgación, dar preservativo, dar lubricantes, profilaxis preexposición, profilaxis posexposición, las consejerías, diagnóstico de ETS, el test de VIH ofrecer y realizar cada 3 meses cuando están en programa PrEP o cada 6 o cada 12 meses si no quieren usar PrEP. En servicios clínicos dar las inmunizaciones correspondientes, estimular que se inmunicen, las pruebas de la hepatitis B, de la hepatitis C, la evaluación por endocrino, por cirugía, nutrición y los servicios psicosociales de salud mental y los servicios jurídicos. Ahí está, en el trabajo va a estar la bibliografía si la quieren después leer. Muchas gracias.